Amén. Entonces, ahora queremos tocar otro tema de mucha importancia en el cuerpo de Cristo. Es un tema casi totalmente ignorado en la iglesia de hoy. Y debido a una falta de entendimiento en esta área, la gran mayoría de las iglesias, aún iglesias que no estén allí afuera en otro asunto, otra cosa, adoración de Baal, etc. No, iglesias saludables con el toque del Señor están enfermas. La iglesia Hebrón está enferma aquí en esta noche por una falta de entendimiento, el entendimiento de esto y la práctica de esto. Y es sencillo, pero necesita mucha gracia para vivirlo. En Génesis 37, verso 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Después dice que los hermanos lo odiaban. ¿Qué piensan? ¿Que José se equivocaba cuando llevaba el reporte de la mala fama de ellos a su padre? ¿Que hubiera sido mejor que usara un poco más de sabiduría y no fuera visto como soplón por sus otros hermanos? ¿No hubiera sido un poco más sabio encubrir sus fallas, ignorar las fallas y no sobrecargar a su padre, explicándoselo todo? Es lo que muchos creen. Tal vez no con sus palabras, es lo que viven con sus acciones. Así viven. ¿Cuántos aquí creen que José hizo lo correcto? ¿Cuántos creen que no? Mejor que no. ¿Alguno? Algunos tienen miedo. En esta noche quiero ver con ustedes solo por un ratito algo sobre la lealtad y fidelidad. La lealtad y fidelidad. ¿Por qué no estaba equivocado José en compartir con su padre fielmente la mala fama de sus hermanos? En primer lugar, en las leyes, escuchen por favor, en las leyes civiles,
de muchas naciones, y sí, las naciones que eran naciones cristianas, eso sí, en sus leyes civiles, si alguien sabe que fulano cometió un crimen y no lo denuncia delante de las autoridades, ¿qué es? Cómplice según la ley. Va a la cárcel. Un primo mío pasó un buen rato en la cárcel porque un amigo de él durante la noche robó una tienda y mi primo se dio cuenta y no lo reportó. Condenado con él como cómplice. Y no solo es la ley civil de las naciones, es la ley de Dios. Levítico 5:1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Algunos dicen: no, pero nadie me ha llamado a testificar. Sí, la ley exige constantemente que testifiques. Todos hemos sido llamados por las leyes civiles a testificar si sabemos algo de cualquier crimen. Y si no lo denunciamos, llevaremos nuestro pecado. ¿Pecado de qué? De ser cómplice. Culpable también. Culpable también. Y en esta noche quiero declararles que como el pastor de esta congregación estoy pidiéndoles que hagan para el reino de Dios lo que el hombre exige que hagamos por el reino de los hombres. ¿Entienden? Que si sepamos algo que está fuera de orden, debemos decírselo al líder, a la cabeza. ¿Y por qué la gente no lo hace? ¿Por qué no vivimos como José en lo espiritual? Como les dije, no queremos ser llamados soplones o chillones. Ay, no, ¿cómo va a tener esa fama? Porque tenemos más miedo de los hombres que miedo de Dios, el temor de Jehová. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Hay más miedo del hombre que el temor de Jehová. Y el miedo, temor del hombre es una trampa, dice la Biblia. Atrapados estamos. Y otra razón por qué no lo hacemos es porque realmente no amamos la justicia y aborrecemos la iniquidad. No, realmente no es así en nuestro corazón. Si José no estaba equivocado, si él estaba siendo fiel y leal a su padre, entonces él nos da un mensaje, porque José es, sin lugar a dudas en la Biblia, es un ejemplo que debemos imitar, ¿sí o no? José es el único hombre en Génesis en cuya vida no encontramos ni una sola falla, ni un solo pecado. Algunos le acusan, y locamente digo,
Algunos le acusan de orgullo porque contó sus sueños a sus hermanos. Con 16, 17 años, tal vez 15. Y si tú tuvieras un sueño tan divino y poderoso que sí iba a determinar si el mundo se salvara o no, así era de poderoso y glorioso, ¿no? Su futuro, como la Biblia dice, él mismo para salvar a la familia escogida y por ende al Salvador que iba a venir a través de esa familia. Fue una clave, su vida fue clave para salvar al mundo. Y algunos dicen, no, eso sí fue orgullo. Primero es pura suposición. Pura suposición. Segundo lugar, es obvio que José, siendo el séptimo hombre en Génesis, es el hombre de perfección, de reposo. El hombre que es figura de Cristo, el Rey, quien conquista y rescata y salva y alimenta a los hambrientos. Y que descendió a Egipto. Jesús también descendió a Egipto cuando era un bebé. Y después en el fin de su vida terrenal, otra vez descendió a Egipto. Porque el Apocalipsis 11:8 dice que él fue crucificado, ¿dónde? En Egipto. Pueden leerlo. El Apocalipsis 11, verso 8. Espiritualmente, en Egipto, dice. Como José. Y sí, fue enterrado con especias, como José. Bueno, José fue llevado a Egipto con especias y después embalsamado con las mismas. Pero escuchen, no, y por favor, ojalá que cada vida aquí sea cambiada en esta noche. De veras, yo quiero que este cuerpo tenga salud. ¿Ustedes lo anhelan? Salud espiritual. Si este dedo se infecta, y por alguna razón ningún miembro de este dedo ni los nervios mandan, o ningún miembro manda a la cabeza un mensaje, hay un problema aquí. Hay un problema. ¿Saben que el cuerpo podía morir por una infección? Cuando crecí, un amigo, la mamá de un amigo, tenía dolores constantes en su pierna, operación tras operación, y finalmente los médicos dijeron: señora, la única respuesta para que tu vida tenga alguna medida de paz es que cortemos el nervio y ya no tendrás ningún sentimiento, sensibilidad se dice, en tu pierna, y ya no sufría de ese dolor. Pero el médico le dijo: pero tienes que tener mucho cuidado, porque si estás, por ejemplo, sacando agua para tu baño y metes el pie ahí debajo del agua y el agua es demasiado caliente, puedes quemar tu pie y ni vas a darte cuenta. Y si no estás examinando, si no estás pendiente de tu pie,
podía infectarse y podrías morir. Es lo que sucede con cualquier cuerpo donde los miembros no son fieles en mandar un mensaje a la cabeza del cuerpo. Es inevitable. Si tú dices a la cabeza de cualquier cuerpo, la iglesia local, si tú le dices a la cabeza cosas que estás viendo, has visto, fuera de orden, pecados, cuestionables, estás siendo leal y fiel, no solo a la cabeza, sino a todo el cuerpo. ¿Saben que en el corazón humano existe el deseo de desahogarse si sabe algo serio? ¿Sí o no? Si estamos enterados de algo muy serio, es casi seguro que vamos a desahogarnos con alguien. ¿Y con quién? Los amigos más íntimos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Chismear. Amén. Eso sí es chismear. Hay ovejas en esta iglesia y en todas las iglesias que creen que si van al pastor diciéndole, hermano pastor, estoy enterado de este problema, que no solo son chillones, sino que son chismosos. Gente cree eso, que eso es chismear en contra de alguien. Escuchen, por favor. La Biblia lo hace muy claro y vamos a ver otra escritura pronto. Si se lo decimos a la cabeza, eso sí es ser leal y fiel a la cabeza, a la iglesia y al Señor. Es lealtad y fidelidad. Si se lo decimos a cualquier otro, es chismear. No podemos desahogarnos con otros cuando hay pecado o algo grave sucediendo. Es chismear con cualquier otro, es lealtad con la cabeza. ¿Cuántos creen que los acanes tienen que ser desarraigados o el Señor no va a moverse? ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? Eso no fue un evento en el antiguo que no tenga nada que ver con nosotros. El Señor no va a bendecir al pueblo de Dios hasta que Él haya limpiado la iglesia de los acanes. Fíjense en lo que Josué 7:1 dice. Después de haber robado o desobedecido a Acán, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra Acán. ¿Están leyendo esto? ¿Qué? Leímos mal, ¿no? Acán lo hizo, pero la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, contra todo el pueblo. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación.
¿Por qué? Solo Acán lo hizo. ¿Lo han pensado? Que allí todos sabían que no podían ni tocar el oro y la plata y quedarse con él o con ellos. Y ahí está Acán recogiendo oro y plata y vestiduras. Después llega a su tienda, abre un hoyo y por supuesto no había ninguna esposa, ningún hijo, nadie lo vio, ¿no? Escabió un hoyo en medio de la tienda y enterró todo su botín. Tal vez la esposa estaba fuera. Sí, pero después entró. ¿Y qué? ¿Has visto alguna vez un hoyo fresco en la tierra? ¿Y no se nota? Marido, ¿por qué excavaste aquí en medio de la tienda? Gente sabía. Y no se lo dijo a Moisés. Josué, perdón. Nada. Y el juicio vino sobre ellos. Y ni siquiera sobre Acán inicialmente. 36 muertos. Porque nadie se lo dijo a Josué. 1 de Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Oh, un soplón aquí en la Biblia. Y qué perverso. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Escuchen, si tú me informas de algo, haré todo lo posible para que nadie más lo sepa. En serio. Y máxime el culpable. No voy a correr a Acán y decirle: Acán, la casa de Cloé me dijo que tú pecaste. Espero que nunca tengamos que hacerlo. A veces es inevitable, pero cuando es inevitable, se lo digo a la persona fiel y leal. Y a veces sí hay un costo en seguir al Señor, en tener su favor, su gracia, su beneplácito, el testimonio del Espíritu Santo, que nosotros somos fieles y leales. A veces cuesta, pero ¿qué hay? Dice, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Esas personas de la casa de Cloé estaban equivocadas en decírselo a Pablo. ¿Cuál fue el fruto? El fruto era que hoy tenemos 1 de Corintios. Tremendo, ¿no? Un libro entero de la Biblia que nos da instrucción, disciplina, entendimiento de los caminos del Señor. En Números 15, 32 a 33, estando los 15 y 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. ¿Y qué hicieron? Nada. Dejémoslo pues. No queremos ser chillones. No, fueron directamente a Moisés. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y ese hombre fue apedreado
también como Acán. Qué seriedad. Ay, pero qué extremistas, fanáticos. No, es que ellos querían tener la bendición de Dios sobre Israel. Y sabían que si permitían el pecado en medio del campamento, que Dios los iba a abandonar en medio de sus batallas, en medio de su desierto, y que no iban a entrar a su gloria. Y escuchen, es tiempo para que el Señor se mueva en esta iglesia y en Guatemala. Pero tú prefieres desperdiciar tu tiempo. ¿Prefieres desperdiciar tu tiempo? Porque es lo que estás haciendo si no eres leal y fiel. ¿Tú vas a permitir que los Acanes te roben de la bendición de Dios porque no quieres ser soplón? ¿O vas a hacer tu parte para que la bendición de Dios repose sobre el cuerpo aquí? Es tu vida que está en juego, ¿sí o no? Es tu futuro, es tu relación con Dios. Tú vas a decidir si eres parte de los Acanes o no. Si eres a los ojos del Señor un cómplice, habiendo cometido el mismo pecado a los ojos del Señor, por no haberlo expuesto. Es tu vida espiritual que está en juego. El Señor quiere quitar de en medio de nosotros, tanto en cada individuo como en el cuerpo, el excremento. ¿Lo creemos? Él nos ha hablado gráficamente. Ya es tiempo. Ya Él ha empezado. Pero aquellos que no quieren ser soplones, ay no, ¿cómo voy a exponer a ese hermano? Van a ser sacados también, porque para el Señor son culpables también. Amén. ¿Qué tan importante para ti es tu vida espiritual, tu vida eterna? ¿Qué tan importante es si tienes un encuentro profundo con el Señor? ¿Qué tan importante es que millones de guatemaltecos sean tocados? ¿Cuántos aquí han estado sintiendo una carga por Guatemala? Y cuando yo pienso, sin pensar en otros países, cuando pienso en este país, imagínense cuántos millones hay en esta noche que tienen enfermedades incurables, sufriendo cosas insoportables de cada índole, pasando por hambre, por falta de provisión, por sus errores, por falta de bendición sobre su vida. Hay personas aquí que tienen cargas pesadas.
problemas emocionales, problemas financieros, enfermedades. ¿Sí? ¿No hay un clamor en tu corazón? Señor, alivia, por favor, la carga de los millones en esta noche que ya no pueden aguantar más su vida. Hace unos días, un hombre estaba pasando por la calle donde está la iglesia del hermano David Machado, y estaba pensando en suicidarse, porque en esa misma semana él perdió su empleo y su esposa perdió el suyo. Y estaban en problemones sin salida. Pensó en la única solución era suicidarse. Y en eso tomó la decisión vio la iglesia y tomó la decisión de entrar. Y entró, para cortar la historia. Después, creo que en su segunda visita, oraron por el hombre. El hombre tenía este dedo, ¿cómo se llama? En medio. Marchitado. Pequeñito. Lo apartaron para orar con él sobre la salvación, y al orar por él empezó a vomitar. Y el hermano David le preguntó, ¿estás bien? Y en eso el hermano David, el anciano, y él se dieron cuenta de que el Señor había restaurado por completo su dedo normal. ¿No creen que el Señor quiere hacer eso aquí en Guatemala por todos lados? Por todos lados. Y resolver los problemones insoportables del pueblo. Pero ni siquiera podremos ganar una batalla pequeña contra Ai si los acanes siguen. Y si nosotros seguimos siendo culpables, responsables, participantes de sus pecados a los ojos del Señor. Señor, ayúdenos a ser fieles. Pero traer a la luz fallas y pecados de otros no es suficiente. Tenemos que llegar a la luz nosotros mismos. Amén. ¿Qué creen que hubiera sucedido si Acán, al darse cuenta de su gran error, antes de que 36 hombres murieran, si Acán hubiera corrido a Moisés diciendo, ay Moisés, perdón, Josué, perdóname, me equivoqué, me quedé con un poco del despojo y quiero entregártelo, Josué. ¿Crees que lo hubieran apedreado? Hay perdón en nuestro Dios. Amén.
Nuestro Dios es amor infinito, es misericordia infinita. Si nos volvemos a Él, Él va a volverse a nosotros. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Y no debemos solo confesar fallas que vemos en otros, sino en nosotros. Debemos ser transparentes si hay pecado que seguimos cometiendo y necesitamos ayuda. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Con razón hay muy poca sanidad en medio del cuerpo de Cristo, no solo aquí, sino en todo el mundo. Porque tenemos que llegar a ser transparentes, tenemos que confesar nuestras fallas. Y hay algunos aquí que han estado haciéndolo y el Señor va a honrarlos. Si tienes una falla, debieras confesarla, una falla que sigue asediándote. Debieras ir al líder indicado, dependiendo de qué clase de falla. Si es el líder de hogar, o si es el líder, un pastor adjunto o asistente, o el pastor general, dependiendo de la gravedad. Cristo dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el que ama la verdad, el que ama la luz, llegará a la luz. ¿Y qué preferimos? ¿Qué preferimos? ¿Llegar a ser transparentes en el juicio final? ¿Por primera vez, cuando ya sea tarde? ¿O ser transparentes ya ante los líderes que el Señor nos ha dado y ante el Señor, confesándonos nuestras fallas, pidiéndole gracia, perdón y gracia para conquistar el pecado? ¿Qué prefieres? Un día vas a ser transparente. Un día yo seré transparente por completo. Todo está desnudo y abierto ante los ojos de aquel con quien tenemos que ver y a quien tendremos que dar cuentas. Todo. Y ahí, delante de las huestes celestiales y del universo, se ve cada mancha. Yo quiero presentarme ante Él en esta vida, mientras que todavía hay esperanza para ser rescatado y perdonado. ¿Amas la luz? ¿Realmente amas la luz? Ya es tiempo de confesar nuestros pecados, venir a la luz, pedir ayuda, pedir oración, pedir el favor y perdón del Señor. Y si ves pecado en el cuerpo, es tiempo de llevar ese pecado a la luz. Que el Señor nos ayude a ser fieles. Yo quiero que el Señor se mueva. Yo sé que la mayoría aquí tienen el mismo anhelo
Que el Señor se mueva aquí en Guatemala. Que la justicia de los cielos sea traída a este pueblo. Que Cristo visite y ponga fin a la violencia. Él sí puede. Él puede. Él puede traer a un país, si Él quiere, el temor de Jehová, para que todo el país tiemble delante de Él. Aún los impíos. Señor, ayúdenos. Ya es tiempo de prepararnos para tu visitación. Yo quiero ser parte de esa visitación. ¿Tú también? Yo quiero estar aquí todavía. Yo quiero estar adentro de su iglesia cuando Él visite. Yo no quiero ser sacado con el excremento, con los sacanes. Yo no quiero perder su gracia y favor sobre mi vida por mi falta de transparencia o mi falta de lealtad. Pónganse de pie, por favor. Cantemos ese coro otra vez. Tal como soy, de pecador, sin más confianza que tu amor. Porque si confesamos nuestra necesidad, Él va a responder con misericordia, no con juicio. Su sangre puede limpiarnos aún en esta noche, si estamos dispuestos a confesar nuestros pecados. Tal como soy de pecador, sin más confianza que